Rafael Abreu, el economista de Total de Baicachicha, quien nos va a hablar de este tema de la reforma fiscal, ¿verdad? Y la forma más elegante que va a buscar el gobierno para meternos la mano en los bolsillos. Israel, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Definitivamente hay que hacer un periplo por la historia de ese pacto fiscal al cual estamos abocados a realizar. Empezando porque el pacto fiscal fue establecido en la ley 0112 en octubre del año 2012, en el artículo 36, el cual establece que se suponía que para octubre del año 2015 se debió realizar la primera revisión de dicho pacto, cosa que lamentablemente, Manuel, no sucedió. Posteriormente, el presidente Danilo Medina traspasa el mando a Luis Abinader en ese momento de una pandemia que azotaba el mundo y que creó una crisis que en este momento ronda alrededor del 10% de nuestro Producto Interno Bruto en lo que al déficit se refiere, que tenemos acumulado entre el año 2020 y el año 2021. Esto que en alguna medida ha sido y fue financiado por préstamos, nos pone en una situación un poco más difícil al respecto de los compromisos sociales que asume el gobierno y sobre todo para el futuro que nos depara específicamente en el año 2022, que fue objeto inclusive de un análisis en mi intervención pasada aquí en el programa, cuando decía que íbamos a enfrentar o que vamos a enfrentar una situación sumamente difícil al respecto del presupuesto del año 2022 si no se realizaba dicha reforma fiscal. Ahora bien, en alguna medida el gobierno de Luis Abinader, quien ya en boca de Miguel Seara Hatton, y no en esta ocasión, porque si recordamos ya Miguel Seara Hatton en alguna medida había hecho referencia a esta reforma tributaria a la cual estamos abocados. También se refirió José Rijo Presbot, el director de presupuesto, al respecto de la misma. Y finalmente, entonces, al único que en alguna medida postulaba al respecto, hablaba de la misma, era Luis Abinader, sin necesariamente referirse a la parte tributaria. Entonces, en ese sentido, tenemos que la semana pasada vimos como Luis Abinader, en un conversatorio con el Grupo Corripio, con los medios del Grupo Corripio, establece que lamentablemente República Dominicana se iba a ver obligada a conocer y a discutir una reforma de carácter tributario. Que si bien es cierto, él ha hablado de una reforma fiscal, no menos cierto es que ya se acentúa la parte relacionada con los tributos, en el sentido de la ampliación de la base, como en alguna medida Manuel comentaba ahorita, el manejo de los porcentajes, en algunos casos a la baja, o de manera escalonada subir o bajar, y finalmente la posibilidad de crear algún tipo de impuestos. Yo, de manera específica, y por la estructura tributaria de República Dominicana, no estoy de acuerdo con ninguna reforma tendente a la creación de nuevos impuestos, ampliación de base o aumento de porcentajes. Yo creo que República Dominicana, si se hace un ejercicio responsable del manejo de los tributos en República Dominicana y se modifica el código tributario, yo creo que nosotros pudiéramos obtener el déficit que se proyecta para el año 2022 y mejorar la situación financiera del Estado dominicano. Entonces, en ese sentido, y ya entrando en materia al respecto de las declaraciones de esta mañana de Miguel Seara Hatton, él establece que para completar y reducir además el déficit proyectado para el año 2022, de que por lo menos se mantenga por debajo de un 3%, porque va a haber déficit como quiera, se hace prácticamente imprescindible aprobar esta reforma tributaria, que él establece que va a crear algunos impuestos o aumentar tasas porcentuales al impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿Qué es el impuesto a la propiedad inmobiliaria? Para que
para ponerlos en contexto a los amables cachividentes. Hace un momento comentaba el colega aquí el aumento o la creación del impuesto a la propiedad suntuaria. Este es un impuesto directo, el impuesto al patrimonio inmobiliario, que incluye, ¿verdad?, todos los bienes que usted tiene, los bienes inmuebles, los suma y le cobran un porcentaje del valor declarado a partir de una exención. ¿Qué va a pasar en este caso, en el caso del cálculo de este impuesto a la propiedad inmobiliaria? Bueno, o que se va a aumentar el porcentaje, ¿verdad? Actualmente pagamos un 1.5% a partir de la exención contributiva, que son 7 millones. Yo me imagino que ese porcentaje va a aumentar, y por otro lado también existe la posibilidad de que la exención contributiva sea eliminada y todo el que tiene una propiedad inmobiliaria entonces se vea obligado a pagar dicho impuesto. Esa es una de las variables. Ahora, aquí quiero hacer la salvedad de que Luis Abinader, de su propia voz y en voz de Miguel Seara Hatton, establece que le van a cobrar impuestos a quienes más pueden. Eso significa que mínimamente se va a mantener la exención contributiva y que quizás ese impuesto al patrimonio inmobiliario va a ser escalonado en la medida en que usted tenga patrimonio. Por poner un ejemplo, el que tenga propiedades por alrededor de 10 millones de pesos, vamos a suponer, seguirá pagando un 1.5. En ocasión de que usted tenga por encima de los 20 millones, me imagino que le cobrarán un 2% y así sucesivamente. Eso entiendo yo desde el punto de vista de gravar el patrimonio inmobiliario, específicamente el impuesto que ya no se llama así, sino se llama IPI, el impuesto sobre vivienda y solares suntuarios, que se llamaba anteriormente IBSS. Por otro lado, también existe la posibilidad de que se aumente el impuesto sobre la renta. Ya en ocasiones anteriores, República Dominicana estuvo pagando hasta un 29% con la ley 253-12. Ese porcentaje fue reduciéndose hasta llegar al porcentaje que pagamos hoy, que es de un 27% en el caso de las personas jurídicas. Este también es un impuesto directo a las empresas y que afecta directamente el patrimonio de las empresas. Otro impuesto importante que existe la posibilidad de que aumente es el impuesto sobre los activos que pagan las empresas al respecto de los bienes que tienen, salvo algunas excepciones y algunos tipos de activos. Entonces, actualmente las empresas pagan o el 1% sobre los activos o el impuesto sobre la renta, cual sea mayor. Ambos son impuestos al patrimonio, no obstante, como mínimo va a pagar el impuesto sobre los activos, que existe la posibilidad entonces que se aumente al respecto de lo que plantea esta reforma tributaria. Actualmente pagamos un 1%, existe la posibilidad que esto llegue hasta un 2%. Por otro lado, hay un impuesto que en República Dominicana el gobierno de Danilo Medina no quiso implementar y que estoy casi seguro que a partir del 1 de enero del año próximo, creo que el gobierno de Luis Abinader lo va a implementar porque resulta relativamente atractivo y poco lesivo al respecto de tener que someter una ley al escrutinio de nuestros legisladores, que es el impuesto a la generación al consumo de los hidrocarburos, no sé si lo recuerdan, el CO2, que es un impuesto a la placa o a la circulación de manera específica, que grava a los vehículos o a los propietarios de los vehículos, a los contribuyentes, en la medida que el vehículo emite CO2. Por poner un ejemplo, un ciudadano que tenga un Honda Fit, que es un carro sumamente popular, y un ciudadano como Manuel que tiene una Tahoe, que supone gastar 4 veces más que una Honda Fit, entonces él va a pagar por la emisión de CO2 de su vehículo, y usted que tiene un Honda Fit va a pagar menos porque su vehículo emite menos CO2. Esa ley, ese impuesto está establecido en la ley 253-12, no sé si recuerdan mis compañeros, y que entiendo
que va a formar parte del compendio de leyes que van a dar al traste con esta revisión tributaria y que simplemente sería aplicarlo. Yo, de manera específica, y ya explicando algunos de los impuestos más importantes que van a ser grabados, quiero establecer que debemos tener mucho cuidado al respecto de las reformas tributarias, porque ya se han dado varios hechos en la economía dominicana que dan al traste necesariamente con que los mismos sean inflacionarios. Es el caso del aumento salarial y es el caso, entonces, lamentablemente, de una reforma tributaria. Las reformas tributarias, al margen de que graben la riqueza, oigan bien esto, que es importante que lo sepan, aunque sea de manera indirecta, los ciudadanos seremos quienes terminemos pagando. Porque lo que hacen los empresarios, y es hasta relativamente legítimo, es ajustar sus márgenes al respecto de los costos fiscales que vayan a tener. Y esto se lo transfieren al precio de los bienes y servicios que consumimos. No obstante, el impuesto, y aquí darle razón a Manuel cuando establece que la materialidad de un impuesto se la va a dar la carga que genere al respecto de las recaudaciones del gobierno. Y es el caso, por ejemplo, del ITEVIS. Tú grabar, por ejemplo, el 2% de los carros que pueden ser de lujo, como tú establecías, no es tan importante como agregarle un 1% al ITEVIS, porque al final lo paga el consumidor final, en donde estamos todos los ciudadanos, que un 2% de los vehículos suntuarios, que además la mayoría son importados a través de impuestos únicos por los legisladores, que deberían eliminársele ese tipo de privilegio y hacer su aporte desde el punto de vista del sacrificio que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, el ITEVIS va a ser el impuesto que va a generar ese ingreso que el Estado quiere lograr, que es de alrededor de 150 mil millones de pesos, para reducir mínimo a un 3% el déficit que vamos a tener para el año 2022. Esto siempre y cuando se les aprueben todas las leyes o todas las modificaciones al Código Tributario para entonces ellos aplicarla. Por otro lado, y ya para concluir y darle la oportunidad a ustedes de que cualquier cosa que me quieran preguntar o agregar, quiero establecer también claramente que, como en ocasiones anteriores he dicho, no estoy de acuerdo con ninguna reforma de carácter tributario. ¿Por qué? Y aquí voy a utilizar palabras de nuestro propio presidente, cuando dice que el 56% de los contribuyentes en condición de pagar impuestos a la República Dominicana lamentablemente no lo hacen. Algunos por evasión, otros porque se mantienen en la informalidad, o otros porque simplemente no quieren formalizarse. Entonces yo creo, y aquí voy a resaltar la gestión de Luis Valdés en la Dirección General de Impuestos Internos, que solamente en el mes de junio publicó que tuvo un excedente de recaudaciones por 21 mil millones de pesos, que yo creo que si se le crea la herramienta para perseguir a esos ciudadanos micro, pequeñas y medianas empresas que no están pagando ningún tipo de impuestos, quizás se vea menos lesionado la clase baja, la clase media baja y las personas físicas, que lamentablemente, producto de la modificación de un impuesto tan importante como el ITEVIS, seremos los que finalmente terminemos pagando más que quizás esos ricos que el presidente menciona que va a grabar. Israel, yo tengo una pregunta. Por favor. Seara Hatton ha planteado que la base del ITEVIS se va a bajar. El porcentaje. El porcentaje, sí. El porcentaje se va a bajar, pero que la base se va a ampliar. Así es. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué es más importante para el pueblo dominicano? Que se amplíe la base a más productos y se baje, o que no se amplíe y que se eleve, digamos, a 19. ¿Cómo nos resulta mejor el asunto? Mira,
La verdad es que ninguno de los escenarios resulta mejor. Lo ideal es que nos quedemos como estamos. Perder. Y todo lo contrario, que se excluya, que se exima del pago del ITEVIS a más productos y quizás que baje la tasa. Los referentes pueden ser algunos de los países más desarrollados del mundo, en donde el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, IVA en algunos países o taxes en países Unidos, anglosajones como Estados Unidos o en Europa, no va a pasar de un 8%. De esta forma, no es atractivo evadir impuestos. Ahora, siempre que los porcentajes sean tan altos, por ponerle un ejemplo, usted ciudadano que me está viendo, usted va a hacer una transacción, vamos a suponer de 100 mil pesos en República Dominicana y el bien o el servicio está grabado, son 18 mil pesos adicionales, que ya es un margen, el margen de ganancia para muchas empresas. Es muy alto. Entonces, eso motiva la evasión. Entonces, desde el punto de vista de la pregunta que me haces, lo ideal sería que el porcentaje sea lo más bajo posible para reducir los niveles de evasión. En la medida que el porcentaje son muy altos, se hace atractivo evadir. Y por otro lado, entonces, cuando tú amplías la base, recordemos que los productos de la canasta básica familiar son un sinnúmero de productos que en la medida que el tiempo va pasando, se hacen imprescindibles, perdón. Salud. Se hacen, perdón, se hace necesario e imprescindible consumir. Ahora bien, en esa misma medida, los gobiernos la van grabando. Y eso es directamente proporcional al bolsillo. Al bolsillo de los ciudadanos. Con nuestro economista Israel Abreu, y estamos hablando aquí de estos azotes, ¿verdad?, que se asoman al horizonte, se ven o se vislumbra de que necesariamente el gobierno va a tener que trabajar con una reforma fiscal que le permita pues adquirir ese dinero extra que hoy estamos tomando a través de préstamos y que también pues está aumentando la brecha de ese déficit fiscal que durante los últimos años hemos estado hablando y que se ve consignado en nuestro presupuesto. Así es. Pero yo te pregunto, Israel, si se amplía la base, digamos, y se hace un aumento general de salario, ¿los trabajadores no salen ganando ahí? No, imposible. No, mira qué pasa. El aumento salarial ya es inflacionario. El aumento de los impuestos, todos, también son inflacionarios, porque como te digo, ¿qué hace el ciudadano? El empresario le agrega los costos fiscales al producto. Entonces al final lo vamos a terminar pagando más. Ahora bien, vamos a suponer, ¿cuáles servicios quedan pendientes por grabar de los productos y servicios de la canasta básica familiar? Los servicios funerarios, los servicios médicos, los servicios educativos, vamos a grabar. Es una pregunta interesante que tenemos que hacer. Se habla de Netflix. En el caso de los servicios. Se habla de sí, Netflix. pero vamos a ver Netflix. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? O sea, eso está bien, te grabé Netflix con el ITV, perfecto, está bien, te lo grabé. Ahora, vamos a suponer, hay impuestos que forman, hay productos, hay servicios que son básicos ya. Los servicios de Internet. Yo entiendo que no deberían pagar. Tienen demasiados impuestos. Y eso pagan un 30%. Un 30%. 18 de ITEVIS, 10 de selectivo y un 2 para Indotel. Y un 2 de selectivo. Israel, se habla mucho y ustedes los técnicos siempre creen que todos somos técnicos y que entendemos el lenguaje que ustedes utilizan, rebuscado siempre, ¿verdad? Porque, hoy reitero, cuando el gobierno quiere a uno marearnos, siempre nos dan unos términos y ¡pum!, nos laquean con unos términos muy bonitos, pero mira, vamos a hablar para que el ciudadano que no está viendo en Capotillo y el que nos ve en Cienfuegos pueda saber a qué nos referimos. Cuando tú hablas de términos de reforma fiscal y reforma tributaria, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra para que la gente podamos hablar en el mismo lenguaje? Muy bien, sí, eso es importante siempre aclararlo porque la gente tiene mucha duda. En República Dominicana nos tienen acostumbrados a hablarnos de reforma fiscal y terminan siendo reformas tributarias. Ahora, ¿qué es una reforma fiscal? El término fiscal se refiere a aunque nosotros lo manejamos en términos legales popularmente, pero una reforma fiscal tiene que ver con los recursos que maneja el Estado o un Estado de manera específica. Ahora bien, ¿cuáles son esos recursos que maneja un Estado? Primero, los que le ingresan, que provienen de las recaudaciones y de los préstamos,
Y por otro lado, entonces, ¿en qué tú gastas esos recursos que entran a tus arcas? En este caso, el Estado al cual nos referimos. Entonces, bien, esos dineros nosotros los gastamos, poniéndonos como el Estado, básicamente en dos renglones. O gastos corrientes, que son los que de manera ordinaria o normal incurre el Estado, como es la nómina, los gastos básicos para mantener operaciones, y la otra sería entonces las inversiones públicas. Claro, hay otra proporción que se destina al pago de la deuda, que están dentro de los gastos corrientes, por lo que se pregunten, y los préstamos. Entonces, están dentro de esos gastos corrientes. Entonces, eso es básicamente el análisis relacionado con lo que es, por definición económica, una reforma fiscal. Supone ser una revisión tanto de los ingresos, en este caso los que provienen de los tributos, y por otro lado los que provienen de préstamos al respecto de la calidad de los préstamos, y por otro lado en qué lo aplicamos, ya sean en gastos corrientes o en inversión, que de hecho en República Dominicana la distribución del gasto es más o menos un 87% gasto corriente, que yo pensaba o pienso todavía, porque que Luis Abinader y su gobierno se van a ver abocados a revisar esto, y un 13% al gasto de inversiones de capital. Entonces, es muy poca, ¿eh? Exactamente, para lograr la dinamización que se requiere de la economía, debe ser por lo menos un 20, un 25. Exactamente, o el desarrollo al que aspiramos, el desarrollo de la nación, el desarrollo nacional. Yo creo que don Luis debe abocarse a la revisión del mismo. También, entonces, en el caso de una reforma tributaria, que es el caso de lo que Miguel Seara Hatton se está refiriendo en el programa que tuvo esta mañana, se refiere entonces al aumento o la disminución de las fuentes de ingresos que tiene el Estado, en este caso los tributos. Estamos hablando, por ejemplo, una fuente de ingreso por el concepto de impuestos o tributos, es el ITEVIS, es el impuesto sobre la renta, es el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el impuesto sobre los activos, el impuesto a las transferencias bancarias o emisiones de cheques, entre otros impuestos no menos importantes. Entonces, esa es la diferencia. Cuando decimos reforma tributaria, ya usted sabe que lo que van a revisar son las fuentes de ingresos del gobierno relacionadas con los impuestos que nos cobran. Y cuando se trata de una reforma fiscal, es un poco más amplia. Se trata de revisar los tributos, las fuentes de ingreso por concepto de impuestos, en qué aplicamos esos ingresos, y finalmente las fuentes de financiamiento al respecto de la calidad del endeudamiento. Bueno, tú hablabas ahorita, y ya tenemos casi que irnos, pero hablabas de un déficit de un 3%, ¿verdad? La proyección que tenemos. Si hay reforma tributaria. Si no hay reforma tributaria, ese déficit va a ser de un 6%. Pero estamos hablando de que hemos visto, y tú señalabas, que tanto la DGI como aduana han anunciado que han aumentado los ingresos, que han tenido, incluso aduana ha tenido cifras récords. ¿Cuánto compensa esos ingresos que vienen por concepto de aduana y DGI, que al final son todos de DGI, porque DGI es la institución matriz? ¿Cuánto compensa ese déficit que tenemos actualmente? Mira, entre el 1 de enero y el 30 de junio, según las publicaciones de ambas instituciones, de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General de Impuestos Internos, que debemos reconocer, al margen de que yo tengo oposición, tú sabes, que han hecho muy buena gestión. Yo creo que esos son de los aspectos a resaltar. Sobre todo porque no se han visto en la necesidad de compelir al contribuyente, que no siente esa excesiva presión tributaria. Eso es importante acotarlo. Entonces, podríamos decir que eso ha sido una mínima reforma sin hacer reforma. No, eso no es reforma, eso es eficiencia en la captación de los tributos. Pero eso como no quiera, porque están recaudando mucho más ingresos que los que tenían pautados. Eso implica que en alguna medida la economía se desempeñó, tú sabes, de una forma más favorable al respecto de lo que ellos proyectaban. ¿Podría significar eso, que la economía ha estado creciendo? Sí, y ha estado creciendo un 13%. El hecho es que ellos publicaron... ¿Un 13% comparado con el 20 o con el 19%?
Porque Con el tomarlo 20. como el 20, porque el 20 es un año Claro, funesto. tétrico, pero es con el 20 definitivamente. Entonces, ellos publicaron que tuvieron un excedente en sus recaudaciones de 75.000 millones de pesos. Eso es alrededor de un 1.5% de nuestro Producto Interno Bruto, que es un número sumamente importante. Muy importante. Si las recaudaciones mantienen esa tendencia, estamos hablando de que ese porcentaje se mantenga y el monto se duplique, 1.5% del Producto Interno Bruto al respecto del año completo, llegaría quizás a los 150.000 millones de pesos. Eso en alguna medida nos ayuda para enfrentar la situación. De hecho, Ponle que llegue a 125.000 o 130.000 millones, es mucho dinero. así es, de hecho, Sin tener que hacer una reforma. claro, que por eso es que no estoy de acuerdo con la reforma. Hay mecanismos que inclusive establece el código que si se manejan adecuadamente o se le da poder a la DGI para que lo haga, yo creo que se puede recaudar estos dineros. Entonces, para concluirte, definitivamente el Estado Dominicano no necesariamente se debe ver envuelta en esa reforma tributaria, que al final, por más que quieran apañarla, va a generar mucho escozor al respecto de la ciudadanía en sentido general, y que se va a reflejar inevitablemente en el corto plazo en un aumento de la carestía. Israel, gracias siempre con los comentarios tan acertados sobre economía.